En las unidades recientemente vistas, revisamos un conjunto de prácticas de gestión de personas, de buenas prácticas de gestión de personas, y también empezamos a revisar un conjunto de prácticas que son la base, que si bien no son tradicionalmente lo que uno entiende por gestión de personas, son prácticas que son esenciales para desarrollar el capital humano, desarrollar a las personas en la organización y lograr la productividad de la empresa. Una de ellas, de estas prácticas de base, era la seguridad y salud en el trabajo, la salud y seguridad ocupacional, como se denomina en muchas ocasiones. Evidentemente uno entiende que tiene que hablar de esto porque una organización que no es sana, que hay accidentes, que hay enfermedades, no puede pensar en generar un desarrollo humano integral y menos la productividad de la empresa. Esto va a implicar rotación de personal, va a implicar ausentismo, va a implicar retrasos, va a implicar una serie de procesos que se descontinúan, va a implicar una serie de problemas que la empresa va a sentir cómo su productividad se ve seriamente mermada y en definitiva cómo las personas no están trabajando a gusto en la organización. Vamos a revisar ahora en nuestro esquema de buenas prácticas de gestión de personas las últimas prácticas de base que constituyen los pilares sobre los cuales tenemos que montar o construir las otras 7 prácticas de gestión de personas que usted puede ver en la lámina. Evidentemente la práctica número 9, buena infraestructura y condiciones del lugar de trabajo, vamos a hablar brevemente sobre eso, pero tiene que ver con la calidad de la comida, la calidad de los baños, las zonas de descanso, la luminosidad de las instalaciones. Aquí no se trata de hacerlo más caro o más barato en términos económicos. Lo mismo, al mismo costo se puede hacer bonito, hermoso, bien hecho, con cariño, con amor, ¿no? Porque uno ve organizaciones en que los baños, si bien existen, no funcionan adecuadamente, que la comida no es de la mejor calidad. Y no es un tema de recursos, es un tema de gestión. Aquí no estamos diciendo que tiene que aumentar los recursos en infraestructura, que tiene que ir a instalaciones lujosas. No, estamos diciendo que las instalaciones pueden ser sobrias, pueden ser austeras, pero pueden ser dignas. Y en muchas organizaciones vemos que este es un primer elemento que no se cumple. Asegúrese que esto funcione. Parece algo higiénico, pero es esencial, es la base. Una persona que entra a trabajar en una organización en que la infraestructura está deteriorada, que no se cuida, se ve una organización que tiene poco cariño por su empresa y por sus trabajadores. Así que esto parece esencial, pero es fundamental, es base, es un pilar para construir lo demás, junto con la seguridad laboral. Y vamos al último elemento, que es el liderazgo, la práctica número 10 en nuestro sistema de buenas prácticas de gestión de personas. ¿Qué tipo de liderazgo tenemos en la organización? ¿Qué tipo de liderazgo debemos desarrollar en la organización? Hablemos de un liderazgo para el siglo XXI, no un liderazgo del siglo XX o del siglo XIX, como observamos desgraciadamente en muchas organizaciones, particularmente en empresas pequeñas y medianas. Este liderazgo del siglo XXI tiene que ser un liderazgo cercano de los dueños y gerentes. Esto es positivo. Tiene que ser un liderazgo de terreno. No tiene que ser un liderazgo lejano. No tiene que ser un liderazgo del último piso de una torre o de una instalación especial donde están los gerentes. Ojalá la gerencia, el empresario, el dueño, los principales ejecutivos de la compañía estén muy cerca de las zonas donde se trabaja realmente, donde se vende, donde se produce, donde se compra, donde se fabrica. Se debe destinar entre un 20 y un 25% del tiempo un ejecutivo a estar en terreno, olfateando lo que allí ocurre, conversando, que no te cuenten historias de lo que pasa en la empresa. Hay que vivir esas historias, hay que estar allí presente. Ese es el liderazgo moderno, ese es el liderazgo del siglo XXI. No podemos tener liderazgo autoritario y paternalista, esos son de siglos anteriores. Esto se hace así porque yo lo digo, esa frase hay que olvidarla, evitarla, eliminarla. La gente hoy día, los trabajadores quieren que les expliquen para qué estoy haciendo esto, por qué estoy haciendo esto. Por un lado, y por otro lado quieren ejemplaridad, que los gerentes y los dueños hablen con el ejemplo, que no haya inconsistencia entre lo que se dice y lo que se hace. Y el liderazgo paternalista o el liderazgo autoritario que da instrucciones, órdenes sin preguntar, sin participar, y el liderazgo paternalista que hace lo mismo, pero básicamente además lo envuelve en un manto de cierto cariño, pero en definitiva es una mirada de subsidio. A estos trabajadores les doy trabajo, dependen de mí, los voy a ayudar, No.
Hoy día los trabajadores son muy conscientes de sus derechos, son muy empoderados, tienen mucha información y aquí hay una relación de mutuo beneficio. Usted no da trabajo, usted necesita trabajo. Y por lo tanto tiene que traer a los trabajadores más calificados, calificarlos, desarrollarlos, motivarlos, compensarlos, capacitarlos, porque su empresa lo necesita, ellos también, pero es una relación de mutuo beneficio. Hablábamos en unidades anteriores del contrato psicológico, en lo económico, en el mismo trabajo, un trabajo interesante, desafiante, y en lo afectivo. Son las dos partes las que concurren, son las dos partes, empresa y trabajador, las que se necesitan mutuamente. Por lo tanto, fuera el paternalismo, fuera el autoritarismo en los liderazgos. Eso no funciona y no le va a permitir construir un modelo de buena gestión de personas. El estilo de liderazgo que permite sentirse competente y responsable a las personas, que hace que las personas sientan que la empresa también depende de lo que ellos hagan. Los liderazgos que delegan, los liderazgos que fijan metas, que dan incentivos de acuerdo a los méritos alcanzados, a los niveles de productividad alcanzados, que generan canales de participación, son los liderazgos que necesitamos en el futuro. Son los liderazgos que generan productividad, evidentemente, la empresa avanza, la empresa crece, la empresa innova y por otro lado generan desarrollo humano integral porque los trabajadores se sienten parte de una organización y no individuos dependientes de lo que diga la gerencia. ¿Qué significa esto en términos muy simples? Vamos a cambiar el control por la gestión. Dejemos de controlar un poco y hagamos más gestión. En el siguiente gráfico usted va a observar cómo el liderazgo se traduce o cambia radicalmente cuando tenemos una mirada de control, que es una mirada antigua, a una mirada moderna, que es la mirada de la gestión. Entonces, vamos a tener supervisores que en vez de controlar las metas, fíjese usted, es el pasado. Yo con la meta que controlo estoy controlando lo que ya se hizo. ¿Cuál es el mecanismo de liderazgo moderno? En que yo voy mirando el desempeño de las personas, cómo van tomando decisiones, cómo van realizando sus tareas y voy advirtiendo formas de mejora. Voy conversando con los trabajadores, voy haciendo coaching, soy un entrenador y eso va permitiendo lograr las metas en el futuro. Por lo tanto, la gestión es futuro, el control es pasado. Los liderazgos del siglo XXI son gestión, los liderazgos del siglo XX o del siglo XIX son puro control. Por lo tanto, el paradigma de control hay que cambiarlo por un paradigma de gestión de las tareas, cómo co-dirigir, cómo co-diseñar, cómo co-orientar con las personas que están en el lugar de trabajo las tareas, las actividades y los objetivos que se pretenden lograr. Eso es futuro, ese es el liderazgo de futuro. Les dejo una lámina muy simple, plan de acción. ¿Cómo usted puede liderar a través de una forma moderna, gestionando? Defina metas en conjunto con sus colaboradores, como lo habíamos visto en unidades anteriores. No una imposición de metas. Por cierto que hay metas que van a bajar y que son metas de empresa, pero muchas de esas metas se pueden conversar y discutir. Defina cuáles son las actividades claves para lograr esas metas. Defina quién es el responsable, cuál es el plazo, los estados de avance para ir monitoreando eso y los comentarios. ¿Qué se necesita? Se necesita nuevo instrumental, se necesita capacitación, se necesita incorporar una nueva tecnología y así con las distintas metas. Esa es una herramienta muy útil a la hora de gestionar, de liderar de una manera moderna el liderazgo en el siglo XXI. De esta manera vamos a definir qué vamos a lograr, las metas, cómo lo vamos a lograr en conjunto con los trabajadores, no es una imposición, quién lo va a hacer, el responsable, para cuándo, muy importante fijar plazos, no pueden quedar los plazos indefinidos, y cómo lo vamos a hacer, cómo vamos haciendo. Y eso es gestión de tareas más que control de los resultados pasados. En síntesis, el liderazgo autoritario, controlador, distante, genera rechazo en las personas y por lo tanto menos productividad y menos desarrollo humano. Se debe reemplazar este liderazgo autoritario y paternalista en muchos casos por un liderazgo participativo, delegador y cercano, en terreno. El liderazgo funciona fundamentalmente cuando definimos metas con el equipo, que sean comprendidas por el equipo, que sean adquiridas, que se las compren, que las internalicen y haya compromiso con su ejecución. También liderar significa apoyar, acompañar y dar retroalimentación permanente, no solo controlar. Que no se entienda que el control debe desaparecer, sino que tiene que jugar un rol bastante menor y dar espacio a una mayor gestión, un liderazgo basado en gestión de las tareas, gestión de los equipos y no tanto control
de los equipos. Estas son las claves para el liderazgo del siglo XXI y este es uno de los pilares fundamentales sobre los cuales se debe asentar el modelo de gestión de buenas prácticas que hemos ido revisando en este módulo.